Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, en directo riguroso. Saludamos a los oyentes de Onda Cero Puertollano, a quienes nos ven por las redes sociales y, por supuesto, a los espectadores de IMAX Televisión. Y esta es la Casa de la Cultura, lo decía antes al principio, y tenemos a un grandísimo, un buen escritor con nosotros, que además es licenciado en Ciencias Ambientales, por cierto, es en lo que trabaja, pero tiene esa pasión, la de escribir, y no lleva pocos libros, ¿no? Hablo de Luis Chacón de la Torre. Buenos días. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Gracias por llamarme. Nada, un placer, sabes tú que esta es tu casa, ¿no? La verdad es que vamos a presentar un libro nuevo, un libro que aquí está en ese plano que ahora te hará el realizador y verás los espectadores, que es un tocho importante de libro, Bajo el campo de los mártires. Pero no obstante, yo quiero situar un poco a los espectadores y oyentes, porque tú ya tienes una trayectoria como escritor importante. Este es el sexto libro. Sexto libro, o sea que casi nada, ¿eh? Que presenté aquí Claro. Los 5 primeros de golpe. Sí, señor. Hace sí, un señor. año y pico. Sí. Además, yo creo que te inicias un poco como ganador de esos concursos de libros infantiles, ¿verdad? Sí, así es como nace un poco esto. Por un premio que yo no esperaba. Sí. Y fue al recoger el obsequio, el talón del certamen, que el propio tribunal me animó a escribir. Me preguntó si yo me dedicaba a esto, yo les dije que no, pero resultó que había sido el único año que habían dado el premio por unanimidad del jurado. Y entonces les llamó mucho la atención y fue por culpa de ellos que... Yo creo que hay que agradecérselo, ¿no? Porque sí. Hemos ganado un gran escritor. Gracias. Aquí tengo algunos de los títulos. La historia de Pepillo de la Torre, El pajarito que no sabía volar, Las 7 vidas de Magüigüi, Dios mío, he perdido a mi abuela. Los jubilados, que también lo tenemos aquí, Los carga el diablo, y el último, Peripecias de un niño tiquismiquis, ¿verdad? Así es. ¿Qué te ha supuesto toda esta cantidad de libros dedicados a los niños? Pues la verdad es que el cambio ha sido brutal, porque de escribir para niños a escribir luego para adultos y pasarme de la comedia a lo que es el thriller, la intriga, y además una intriga histórica, pues ha sido un salto cuantitativo y de calidad. He tenido que estudiar mucho, obviamente, porque tiene una sobre todo componente porque histórica. la estructura mental de escribir para niños a escribir para adultos es importante, pero además la investigación. Exactamente. He tenido que documentarme mucho porque quería centrar el libro en la Orden de Calatrava, que es una orden nuestra y, como bien sabemos... Y tan nuestra, la con una historia impresionante, ¿no? La primera orden religioso-militar hispana, que eso mucha gente no lo sabe. Las demás se crearon a imagen y semejanza de Calatrava. Entonces yo quería ponerlo en valor. Y aquí tenemos el libro, déjame que yo lo muestre también a la cámara, Bajo el campo de los mártires, un tocho impresionante escrito por Luis Chacón de la Torre. Cuéntanos, hasta donde se pueda contar, qué expresas aquí en este libro. Pues te hago un breve resumen. En realidad son dos tramas, son dos relatos. Una trama que discurre en tiempo actual, en el castillo de Calatrava la Nueva, aquí en Aldea del Rey, donde un equipo arqueológico realiza un descubrimiento, descubre un cuerpo. Llaman a una médico forense para que colabore con ellos, para que les dé su opinión, y para convencerla, porque tiene ciertas dudas, le aportan una traducción de unos legajos que encontraron en Toledo y que han dado lugar a ese descubrimiento. Entonces, en la novela va saltando de un relato a otro, del relato del equipo arqueológico en la actualidad, a ese documento que no es sino las vivencias de un Calatravo durante los siglos XII y XIII, es decir, en pleno apogeo de la Orden de Calatrava. Fíjate que yo tengo aquí términos anotados como trama histórica, suspense, la Orden de Calatrava, los templarios, las cruzadas, el misterio, la mitología. Todo ello, ese compendio está dentro de ese libro. Todo. Aunque la estructura básica es una novela de suspense y de intriga, porque se me ha catalogado como novela histórica, pero no, yo quiero dejar esto claro.
Lo que pasa que sí que la componente histórica es muy fuerte. Y de hecho me he documentado mucho para ser muy riguroso, no faltar a las fechas, a los hechos que sucedieron. Y Luis, ¿cuánto tiempo investigando, estudiando, indagando? Pues un año. Casi nada, ¿no? Que Un se dice año. muy pronto. Sí, me lo tomé como una oposición, básicamente. Porque, claro, para escribir un libro histórico o con una parte histórica muy fuerte, pues quería hacerlo bien, quería documentarme bien. Así que un año estudiando y 2 años para plasmarlo al papel, 3 en total. Y fíjate que eso, imagino, no es fácil, ¿no? Porque te habrás encontrado con dificultades a la hora de investigar. Sí, de hecho he localizado erratas en mi investigación. Hay documentos, hay ensayos que algunas fechas no me cuadraban y las fui detectando. Así que, pero claro, la historia se va sobreescribiendo según se hacen descubrimientos. Según haya algún hallazgo determinante, se reescribe todo de nuevo. La verdad es que una de las cosas que tú mejor haces es la narrativa, ¿eh? Ir contando lo que va sucediendo, ¿no? Yo creo que ahí eres único, es verdad. Es decir, se lee con mucha facilidad y se va entendiendo muy bien todo lo que expresas. Pues sí, me lo han dicho. Que este libro además se ha notado la evolución, no deja de ser el último, y que además, el lector, la crítica generalizada ha sido que los he tenido enganchados. No solo que se lee bien, sino que los he tenido entendidos. Sí, porque además hay ese suspense del que yo hablaba antes, se produce en este libro. Uno empieza leyendo y va diciendo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurrirá? ¿no? Sí. Oye, te han dado el premio Divulgador 2025 por la Asociación Calatrava Virtus, ¿verdad? Así es. A propósito de este libro. Sí, el pasado 23 de mayo en Bolaños hicieron el acto. Sí. Y bueno, lo tuvieron en consideración. Yo, claro, encantado, obviamente. Un reconocimiento siempre es bienvenido. Bueno, yo creo que es un aval para leer el libro y para comprar el libro. Sí, y sobre todo que el que lo lea, aparte del entretenimiento que conlleva una novela, va a aprender mucho de la Orden de Calatrava. Va a aprender. Porque además es verdad que la Orden de Calatrava hay ciertos aspectos que podemos catalogar de oscuros y otros que son muy conocidos, pero en profundidad nadie ha escrito sobre ella, ¿no? Sí que hay ciertas novelas, pero yo lo que he querido aquí explicar es cómo nace y cómo transcurren esos primeros 50 años de la Orden, que para mí son los más importantes. No solo cómo se gestiona en un principio, con un monje que es el que recoge... porque tenía una connotación religiosa muy importante, Exactamente, ¿no? Claro, es una orden de caballería y como tal tienen unos votos, pobreza, obediencia y castidad, muy marcados, muy férreos, y además la Orden de Calatrava bebe de la Orden Templaria. Copian la estructura, la jerarquía, las reglas... Así que se fundan en base a ellos. Luego, además, el libro tiene una foto de la portada que está hecha en el castillo de los Calatravos, ¿verdad? Eso es, muy bien, te conoces. Calatrava la Nueva. Exactamente. ¿No? Ahí está y además es muy sugerente, ¿no? Tiene un color muy, muy sugerente. Lo que he visto también, Luis, es que este es un libro que te lo has producido tú. Sí, quería ser yo mi propio editor. Eso supone un coste importante, económico. Sí, y que no tengo el marketing o la publicidad que me puede dar una editorial detrás, pero ya estaba un poco vapuleado de las editoriales. Ya espabilado. Después de 5 libros, dije, el 6º lo edito yo y lo muevo yo. Sí, porque yo creo que es más interesante porque tú eres dueño de tu destino, ¿no? A veces, yo espero que no sea esta la situación, pues uno le cuesta los cuartos, ¿no? Y en otras ocasiones dice, bueno, pues comido por servido, ¿no? Sí. Bueno, si recupero por lo menos la inversión... Yo creo que sí, porque además merece la pena. Es un libro magnífico, pero además muy bien escrito y con esa presentación tan buena, ¿no? Muchas gracias, la foto es mía. Ah, qué bien. O sea, no, uno se lo guisa, se lo come. Sí, así me ahorro otros costes. Bueno, entonces hemos quedado en que 2 años de investigación, 1 año para escribir, ¿no? ¿Verdad? Al revés. 2 años para escribir, 1 de investigación, ¿no? Eso supone un tiempo en tu vida importante. Pues sí, porque dedico las tardes, los fines de semana, días de vacaciones también, porque es que escribir una novela de 500 páginas pues te requiere muchas horas. ¿Y hay un público especial al que va dirigido la novela? A todos los públicos, porque además como tiene, digamos que no solo es de intriga y de suspense, sino que también tiene una componente histórica muy fuerte, otra parte de mitología y leyendas, y luego también abarco el tema de los templarios.
de esas órdenes de caballería que a tanta gente les atrae. Sí, la Edad Media. Hay un Sí, morbo especial, ¿no? Sí, hay muchos lectores que solo ya el escuchar la palabra Edad Media ya se lo quieren leer. Sí, Luego sí, descubren sí. otra serie de cosas que incluye el libro, pero solo eso ya tiene un número de lectores muy importante. Luis, mañana, que es día 3 para todo el mundo, lo presentas en la ciudad de Puerto Llano. Eso es, a las 7 de la tarde en el Museo Cristina García Rodero. Cristina García Rodero, 7 de la tarde. Si ustedes quieren no solo ir a ver la presentación, sino comprar el libro, que es muy importante, porque además, ¿qué precio tiene el libro? 20 eurillos. 20 de nada. eurillos, uno se lleva una novela grandiosa, créanme que Gracias. hay que apoyar a lo nuestro y evidentemente Luis Chacón de la Torre lo es. Insisto, mañana, Museo Cristina García Rodero, 7 de la tarde, la presentación de la novela Bajo el campo de los mártires. ¿Por qué ese título? Pues para explicártelo debería hacerte una ponencia de 15, hazla, 20 tenemos minutos. tiempo, hazla. ¿La hacemos? Vale. Bueno, como te he dicho, yo me he basado en la Orden de Calatrava para que naveguen mis personajes, que navegue mi trama. Entonces, el Campo de los Mártires en realidad es un cementerio que existe en Calatrava la Nueva. Sabes que las dignidades se enterraban dentro de los aposentos, en la sala capitular, en la iglesia, pero había un cementerio exterior que se llamaba el Campo de los Mártires. Allí es donde los calatravos enterraron a los caballeros caídos en batalla, tanto en Alarcos como en Tolosa. Y entonces es en este cementerio donde mi equipo de investigación descubre un cuerpo. Y es lo que da lugar a toda la trama que desarrolla el libro. De ahí el título. Muy interesante, ¿no? Todavía nos intriga más, Luis. Sí, porque además vas entrando en ese camino donde lo que tú dices te incita a seguir leyendo, ¿no? Sí, te atrapa. ¿Cómo podemos convencer al que no te conozca tu trabajo de que lea este, que además es un punto y aparte con respecto a lo que habías hecho antes? Sí, no tiene nada que ver. Lo cierto es que no es que me lo haya planteado. Sí que quería escribir una novela en serio, por llamarlo de alguna manera, porque claro, de comedia pasó a un thriller, pero esta idea ya la tenía desde hace muchos años, la tuve en 2008. Fíjate, Julián, lo que pasa es que llegó la pandemia y en ese momento en el que estuvimos encerrados en casa fue cuando me puse a estudiar y a escribir, porque realmente veía que no me iba a poder poner si no me cogía a lo mejor un año. Pero bueno, la crítica generalizada, como te he dicho, ha sido la tensión. De hecho, he tenido varias personas que, el tiempo récord de lectura ha sido 3 días. Claro, te estoy hablando de gente en vacaciones, pero que se lean un libro en 3 días y que te digan, Luis, es que no he podido dejar de leer, es que me has tenido estamos enganchado. hablando de 500 páginas, Sí. que no estamos hablando de un librito de 43. Sí. Pero bueno, por lo menos eso ha sido un poco lo generalizado. Bueno, eso indica el interés de la novela, ¿no? Evidentemente. Sí, te atrapa. La verdad es que eso sí lo he conseguido. Al final te podrá gustar más o menos, pero sí que tener enganchado al lector desde las primeras páginas sí lo he logrado. Bueno, y hasta ahora, ¿qué otras presentaciones has hecho? Pues sobre todo por el campo de Calatrava. Me he centrado ahí porque creo que el interés puede ser mayor en estas localidades, por la historia obviamente, inherente, claro. obviamente. Estamos hablando de Bolaño, estamos hablando de Moral de Calatrava, Calzada, Aldea, es decir, poblaciones que les incumbe directamente, sobre todo el castillo. Sobre todo, sí. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, tengo también a tu lado Los jubilados, los carga el diablo, porque sigue estando en activo, es decir, que se puede comprar todavía, ¿no? Sí, de hecho es el libro que más he vendido. Entonces, no me digas. Sí, y se da la casualidad de que en algunas presentaciones de Bajo el campo de los mártires he presentado también al final, en 5 minutillos he hablado de Los jubilados, los carga el diablo, y al final he vendido más de este ejemplar que del de la presentación. Oye, pues cuéntanos, porque aunque yo ya lo sé, pero seguramente los oyentes y televidentes no, en Los jubilados, los carga el diablo, ¿qué cuenta? Pues el título es sugestivo. Exactamente, porque la gente mayor la carga al diablo, y sobre todo los jubilados. Son 4 jubilados manchegos, muy de campo. Entonces usan unas expresiones muy rurales, muy rústicas, de las que yo he escuchado, por ejemplo, vendimiando. Porque yo vendimié en mis años de instituto. A mí mis padres no me pagaban mis caprichos, me los pagaba yo. Y entonces yo tenía ese pozo ahí, de ese lenguaje rural, manchego. Y luego también, aparte,
están los jubilados, que como bien hemos dicho, los carga el diablo. ¿Por qué? Porque hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana, visten como quieren, dicen lo que quieren, no tienen filtro. A mis años me vas a decir ahora que no puedo decir esto, que no puedo ir así. En fin, pasan de todo. Y entonces uní esos dos componentes, los jubilados y los manchegos. Entonces la historia trata de 4 ancianos de campo que reciben la visita del nieto. ¿Situados en alguna población especial o no? Me la invento, por lo tanto se puede ubicar en cualquier sitio de Castilla-La Mancha. Es verdad que los jubilados ya tienen una edad lo suficientemente importante para poder decir y hacer lo que quieran. Exacto. No creo Tienen que un sea el bagaje. momento para ponerles cortapisas y libertad, ¿no? Sí. Tienen ya un bagaje. Son libres, son libres. Sí. Pues que tengas mucho éxito también, ¿no? Porque es otra forma de concebir la escritura, ¿no? Dado que eso es un plan muy jocoso, ¿verdad? ¿No? Sí. Un plan muy amable. Sí, me gusta llevarlo a las presentaciones que hago, aunque no sea él el objetivo, pero porque la gente también tiene que leer un poquito de humor. No hay lecturas de humor. No hay mucho. No hay mucho. Y entonces, claro, yo creo es que que hay es muy sacar... difícil hacer humor, ¿eh? No es fácil, pero sí es verdad que con este libro lo consigo, sobre todo en la gente de la tercera edad, ojo. Mi público de este libro es gente ya jubilada, pero les ha encantado. O sea que todavía se puede comprar y adquirir Los jubilados los carga el diablo de Luis Chacón de la Torre. Llévatelo siempre a las presentaciones. Sí, de hecho lo voy a llevar mañana. No obstante, sigo vendiendo, claro, yo tengo mis perfiles, la gente puede contactar conmigo por Facebook, por Instagram, como quiera. Vamos a decir direcciones también para que se pongan en contacto contigo. Vale, gracias. Pues adelante. Luis Chacón de la Torre. Luis Chacón de la Torre. Buscándome en Instagram y en Facebook, tengo... Simplemente por tu nombre. Sí, y están los perfiles abiertos. O sea que si hay algún asesino en serie me puede... Se lo pongo fácil también. No creo. Lo que está claro es que hay que leer tu obra para poder juzgarte y seguro que salen muy encantados, muy satisfechos quien lo haga, ¿no? Porque, insisto, tu prosa es una prosa muy, muy importante. Muchas gracias, Julián. No hay un perfil concreto de persona a la que va dirigido el libro Bajo el campo de los mártires. Mayores de edad. Mayor A partir de edad, de simplemente. Sí, incluso adolescentes de 12 a 15 años ya se lo han leído y les Lo ha digo gustado. para aquellas personas que tengan intrigas sobre la historia, la Edad Media, la Orden de Calatrava, los templarios. Sí, todo eso. Ese es un público especial para que lea este libro. Sí. Lo que no está, lógicamente, para que lo compre cualquiera, ¿no? Sí, no, es verdad que está gustando a una cantidad de lectores muy, muy diferente. Me lo han dicho, pues claro, todos mis amigos, mis familiares me lo han comentado y les pido sinceridad siempre en sus opiniones. No es profesional, no vive del escribir, pero es uno de los grandes en esta tierra. Luis Chacón de la Torre, que es licenciado en Ciencias Ambientales y trabajas en eso además. Sí, así que extraña mucho que haya escrito una novela con una componente histórica tan grande. Claro, pero es que fíjate tú cómo son dos cosas complementarias. Uno es su trabajo, lo que le da a uno de comer, y lo otro es el trabajo de realizarte como persona y en este caso como escritor. Exactamente. Además que los conocimientos están hoy día a tiro de piedra, que los tenemos en un clic. Yo me he documentado muchísimo de Internet, aunque he comprado libros también, sobre todo en ciertos temas en los que no encontraba en la web lo que yo buscaba, pero en Internet he sacado el 80% de la información para escribir el libro. Bien. Es decir, que el que no aprende es porque no quiere. Yo he aprendido de la Orden de Calatrava, ahora doy ponencias de la Orden de Calatrava, de todo lo que he estudiado y todo lo que me he empapado. Luego también se pueden dirigir a ti a través de las redes sociales para contratarte como ponente en cualquier acto, ¿no? Sí, también, igual que para comprarme un libro dedicado para hacer exposiciones o ponencias, sí. Bueno, pues dirígete a esta cámara, habla con la gente que nos está viendo y diles no solo que mañana, insisto, en el Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano a las 7 de la tarde va a presentar Luis Chacón de la Torre su novela, acompañado, por cierto, del concejal de Cultura de esta ciudad. No solo eso, sino que además diles y anímales a que compren Bajo el campo de los mártires. Bueno, pues Bajo el campo de los mártires puede ser una lectura veraniega muy interesante, muy claro, buena, muy interesante. Se lo recomiendo. Y bueno, me avalan los lectores que se lo han leído en tiempo récord. Es decir, 3 días ha sido el récord, obviamente en vacaciones o personas ya jubiladas.
Pero el que no se ha leído en 3 se lo ha leído en una semana o en poco más. La crítica generalizada ha sido eso, el que los he tenido enganchados desde las primeras páginas. Así que bueno, yo animo a los lectores, no solo los que les interese las órdenes de caballería, sino la historia nuestra, la de la Orden de Calatrava, que es la primera orden religioso-militar hispana, y por eso la pongo en valor, porque es nuestra, es de Ciudad Real, nació aquí. Si quieren una novela de intriga suspense y quieren aprender además historia, mitología y las grandes batallas que hemos tenido aquí, como en Tolosa o Alarcos, bueno, pues les recomiendo este libro. También saludamos a Miguel Ángel Márquez, que bueno, tenía mucho interés en que tú vinieras aquí, sí, aunque ya nos conocíamos, y él además, imagino, bueno, te habrá dado muchos consejos porque él también escribe, ¿no? Sí, además que quiero hacer alusión a su hija, a Sara Márquez, porque es la que me ha diseñado esta portada. La de los jubilados, los carga el diablo. Sí, entonces bueno, pues quería también darle las gracias. Es muy sugerente, sí, el jubilado sí. sentado en la puerta de su casa con su gallo, es un gallo, ¿verdad? Sí, un gallo y un cerdito. Y un cerdito con el botijo de agua que no falte. Eso es, con su anisete, seguro. Así que también recomiendo a las personas que les interese una lectura de adultos de humor, bueno, pues también les recomiendo Los jubilados los carga el diablo, que ha gustado mucho y sigue gustando, se sigue vendiendo muy bien, la verdad. Como ya te he dicho, en algunas presentaciones he vendido más ejemplares de este que de este. Seguro que son 2 libros de éxito, como todo lo que hace Luis Chacón de la Torre. Gracias, Julián. Que tengas mucho éxito, que ya lo estás teniendo, pero abundo en ello porque te lo mereces. Muchas gracias. Gracias, y ya sabes, cuando tengas algo nuevo, aquí estamos. Gracias por acogerme. Gracias.